Continuamos en Entre Líneas, decíamos vamos a hablar de economía, el tema de la Argentina desde hace ya mucho tiempo, varias semanas, pero que se ha ido profundizando fuertemente junto con la cuestión política, tanto que se discute si la raíz de esta situación que estamos atravesando, que evidentemente es de una crisis y de magnitud, es política o económica, ¿no? Hay todo un debate en torno a esta cuestión. Bueno, está Alfredo Blanco, economista, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ya en comunicación con nosotros. Los saludamos, Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, lo primero esto, ¿usted cree que la raíz de esto es política o económica? Bueno, hace unos segundos hablábamos con Marcos, que está ahí también conectado, de la situación política. Es decir, no hay duda que hay una fragilidad, digamos, macroeconómica, que es obvia, y que incluso precede la profundización de la crisis política que sobrevino a partir de la renuncia de Martín Guzmán. Pero lo que no hay dudas es que es muy poco probable que se pueda superar la coyuntura si no se resuelve digamos, la descomposición política de la coalición gobernante. Eso es sumamente complicado. La ministra ha asumido en circunstancias, digamos, muy difíciles. Alguien podría decir, bueno, en realidad, en relación a cuando asumió Guzmán, tiene un par de cuestiones ya resueltas. Una, la renegociación con los acreedores privados, y la otra, el acceso al programa de facilidades extendida del fondo. Pero tiene una debilidad política muy grande, y quien debería darle sustento político, que es el presidente, en realidad no le puede dar aquello de lo cual carece, porque está muy debilitada la credibilidad y la figura del presidente. Entonces, asistimos a medidas que son, digamos, producto de una improvisación de un gobierno que políticamente tiene en su propio campo, digamos, lo que se suele llamar fuego amigo. Tiene una debilidad porque obviamente hay más de una mirada sobre cómo seguir, ¿no? Los anuncios, Alfredo, también lo hablamos recién fuera de cámara, ¿no? Como parecen muy pocos para la magnitud de la crisis existente, ¿no? Son muchos casi burocráticos para resolver este enorme problema que tiene el país en términos económicos, bueno, y políticos, ¿no? Indudablemente. Sí, sí, los anuncios son, uno suele decir, tienen gusto a poco, ¿no? Y es porque son producto de la improvisación, son producto de que aparece un problema y tratan para ese problema de intentar resolverlo. Ahora, el central tiene problemas porque pierde reservas. Bueno, vamos a ver qué hacemos con eso. El gobierno además inició un camino en el cual las medidas que puede tomar son siempre decir, bueno, vamos a ver si cerramos algún otro grifo. Pero bueno, eso cada vez que se cierra un grifo, alguien, digamos, encuentra la forma de abrir otro, y bueno, son medidas que distan, pero muchísimo, digamos, de generar expectativas más o menos esperanzadas para resolver problemas, digamos. El tema de la inflación, que por estos días nadie se acuerda mucho porque todo el mundo mira el dólar, pero el presidente le declaró la guerra hace varias semanas, guerra que obviamente ha perdido, porque seguramente vamos a tener en julio de nuevo un índice muy alto. Digamos, la palabra esa que da tanto miedo, que es la hiperinflación, y que en el pasado, en algunas veces que hemos hablado, yo he sostenido que digamos, que todavía el gobierno tenía muchos instrumentos para evitar eso. Bueno, va gastando los instrumentos. Entonces eso no es que vaya a ocurrir, pero aumenta la probabilidad de que suceda. ¿Hay como parches para una crisis sistémica, Alfredo? Claro, en realidad lo que debería haber, si el gobierno tuviera credibilidad y tuviera capital político, es un programa que tomara en cuenta todas las causas que influyen en esa fragilidad macroeconómica, y tuviera una estrategia fiscal. Digamos, nadie cree cuando el ministro dice, yo soy partidaria del equilibrio fiscal y vamos a iniciar un camino hacia un sendero de mayor equilibrio fiscal. No le creen. ¿Por qué? Bueno, porque debería haber un programa más integral donde lo fiscal tuviese consistencia con lo monetario y con lo cambiario. Hoy tienen todas las variables desajustadas en el sector externo,
en la situación de los precios, digamos, en la situación monetaria. Es realmente una situación sumamente complicada y da la impresión que el gobierno no acierta digamos, a consolidarse políticamente y lanzar un programa integral. Hace una semana un colega me decía que eso también le ocurrió cuando se estaba por ir Macri, después que perdió las elecciones PASO, pero claro, ahí faltaban unos meses, ahora falta más de un año para que digamos, haya un recambio, sea un gobierno del mismo partido o de otro partido, falta mucho tiempo. Bueno, recién hablaba Alfredo de la inflación. Acaba de llegar un informe del Centro de Estadísticas de los almaceneros a nivel provincial. Sí. Tienen un relevamiento de precios de los alimentos. Subieron el 13,84 en 21 días de julio los alimentos básicos. Eso es terrible en términos de estadísticas sociales, además, ¿no? Es tremendo porque, y esa estadística que lleva el Centro de Almacenero es una estadística que bastante alineada con lo que la información que después se conoce del rubro de alimentos del índice de precio del consumidor. O sea que es un indicador, porque lo que sucede, y más allá de que siempre los funcionarios dicen, bueno, el dólar blue en realidad es un mercado pequeño, cosa que es cierta, lo que importa es la economía, la realidad es otra. Por más que se diga eso, con los dólares financieros, el contado con liqui o el MEP caminando arriba de 300 y con el blue estando cerca de 300, obviamente termina pegando en los precios. Y eso es lo que está ocurriendo, por eso digo que seguramente julio vamos a tener un índice de variación del índice de precio del consumidor muy alto. Y eso, bueno, golpea dramáticamente sobre esa estadística que debería avergonzarnos, que es el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza. Alfredo, recién hablaba de los tiempos, ¿no? Y decía, bueno, le queda mucho por delante al gobierno. Sin embargo, para tomar medidas y tener credibilidad también hace falta tiempo por delante. ¿Cómo juega ese factor ahí? Bueno, lo que sucede es que, digamos, el gobierno, imaginémonos que el gobierno lograra consolidar su alianza y resolviera lanzar un programa. Ese programa seguramente va a tener algunos costos políticos y el gobierno podría pensar que tiene tiempo para empezar a ver los resultados antes del proceso electoral. Pero eso, digamos, de eso no hay seguridad de que ocurra así. A mí me parece que hoy el gobierno está desorientado, ¿no es cierto? Hay momentos en que da la impresión que algunos funcionarios no perciben la gravedad de la crisis económica, que no es solamente la corrida cambiaria, en todo caso ese es digamos, es un fenómeno emergente de esa otra crisis. Y me da la impresión, yo lo otro día usaba una figura, ¿no? Decía, bueno, el programa del gobierno, así como el de Martín Guzmán era tranquilizar la economía, da la impresión que ahora el programa del gobierno es tratar de llegar hasta la costa, siempre digo eso, ¿no? Sí. Y llegar con el barco que tiene ya las velas desflecadas, que incluso tiene parte de la tripulación que quiere otro rumbo, y tratar de llegar de esa manera. Ahora, para llegar de esa manera, aún para llegar de esa manera, no se puede pensar en términos como decía yo recién. Cuando Macri se estaba por ir, bueno, un ministro, la ACUNSA, tuvo que ordenar un poco las cosas, pero eran pocos meses. Ahora la nave tiene digamos que cruzar aguas complicadas durante bastante tiempo y bueno, y además no tienen claro el rumbo y es por eso que yo siempre digo que no hay viento a favor, no hay viento de cola que sirva si uno no sabe cuál es el puerto de destino. Entonces, claro, uno no puede menos que ser muy escéptico sobre la situación que vamos a atravesar durante los próximos meses. Bien. Alfredo, como siempre, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta la próxima. Ahí estaba Alfredo Blanco, el economista, dándonos su parecer y terminando con esta idea, ¿no? Va a ser un tiempo difícil el próximo, el que viene, ¿sí? Si muchos se dirán, bueno, ya es difícil hoy. Bueno, lo que están anticipando es de que, bueno, tal vez pueda haber alguna complicación adicional. Y nos quedamos ahí.